Continuamos con la última sección del tema de intervalos, que sería la sección C, operaciones con intervalos. Al igual que con los números reales, se pueden hacer diversas operaciones elementales como suma, resta, multiplicación, división y todo ese tipo de operaciones que hemos visto toda la vida. Al igual con un conjunto o con un intervalo, que es lo mismo, también podemos hacer ciertas operaciones. Existen cuatro que son básicas, ¿no? La operación de unión, la operación de intersección, la operación de diferencia y por último la operación de complemento. Entonces, vamos a comenzar con la operación de unión. Antes de comenzar, vamos a leer lo que es la unión de dos intervalos. Dice que es la agrupación de todos los elementos de un intervalo A con todos los elementos de un intervalo B. Y ojo aquí porque esta última frase es importante. Dice sin repetir elementos. ¿Sí? Sin repetir elementos. ¿Qué quiere decir? Que si hay unos elementos que haya tanto en el intervalo A como en el B, cuando yo haga la unión, esos elementos solamente los voy a colocar una vez, es decir, no los tengo que repetir. Ok, entonces la notación que se utiliza para denotar que vamos a realizar la unión de dos intervalos es una U mayúscula. Como por ejemplo, yo pudiera poner aquí A unión B. ¿Sí? A unión B. Se utiliza una U mayúscula que se lee así como está aquí abajo, ¿no? A unión B. Entonces, los intervalos ya me los dieron aquí arriba. Tengo tres intervalos, un intervalo A abierto de 0 a 4, un intervalo B semiabierto de -3 a 2 y un intervalo C también semiabierto de 6 a 9. Entonces, si yo quiero unir los intervalos A y B, porque es lo que me están pidiendo aquí, unir A unión B, entonces lo puedo hacer de diferentes maneras. Aquí, por ser el primer ejemplo, yo voy a utilizar una recta numérica para que sea visible, ¿no? La solución de este pequeño ejercicio. Primero, en la misma recta numérica voy a colocar el intervalo B, que va desde -3, aquí coloco el límite inferior, aquí coloco el límite superior, que sería 2. Y entonces -3 arriba cerrado porque hay un corchete ahí, entonces círculo relleno y lo uno acá con el otro círculo del 2 que sería abierto aquí del lado del 2 porque hay paréntesis. Aquí mismo, sobre esta misma gráfica, lo voy a hacer un poco hacia abajo, voy a colocar el otro intervalo, el A. Y el A va de 0 a 4. Entonces el 0 pues obviamente está aquí en medio entre el -3 y el 2. Y el 4 pues está acá a la derecha del 2. Entonces aquí encima del 0 coloco el círculo abierto, es decir, sin relleno, y del lado del 4 también. Listo. Entonces, si podemos observar en la gráfica, si lo que queremos hacer es una unión, es decir, es juntar los dos intervalos, entonces lo que tendríamos que observar primero es que, en efecto, estos dos intervalos se empalman, es decir, comparten algunos números. ¿Sí? Aquí se puede ver claramente entre qué número y qué número comparten. Comparten aquí, ¿no? Entre 0 y 2, porque ahí es donde se empalmaron las dos gráficas. Pero recuerden que cuando nosotros hacemos una unión no repetimos elementos, solamente juntamos los dos. Los intervalos del intervalo, perdón, los números del intervalo A los juntamos con los números del intervalo B sin repetir elementos. Es decir, una vez que ya vimos que sí se empalman, que si hay números que se repiten en ambos, entonces la unión, ¿quién sería? Pues tengo que tomar el límite inferior más pequeño de los dos intervalos, que en este caso aquí en la gráfica es evidente, es el -3. Entonces aquí coloco el -3. Y como aquí está el -3 intervalo cerrado, porque es bolita rellena, entonces coloco el corchete aquí del lado del -3. Y después me voy hasta el límite superior del intervalo más grande, o el límite superior más grande, pues, que en este caso sería, aquí también es evidente, el 4, ¿no? Aquí el 4. ¿Sí? Entonces aquí sería -3, 4. Y si podemos observar otra vez, aquí en el 4, del lado del 4, tengo un círculo sin rellenar. Entonces aquí sería
paréntesis del lado del 4. Y entonces generé un nuevo conjunto, generé un nuevo intervalo, que es la unión del intervalo A con el intervalo B, que sería de -3 hasta 4, intervalo semiabierto. Es decir, si toma el valor de -3, pero solamente los números menores que 4. Listo. Y entonces así es como podríamos unir dos intervalos. Les recuerdo que la gráfica no es necesario que la hagan, pero yo la hice por ser el primer ejemplo para que se vea visualmente la solución de este ejercicio. También pudiéramos tener otro ejemplo, que lo voy a poner aquí en la parte de abajo, que por ejemplo pudiera ser que nos pidieran A unión con C, ¿sí? Intervalo A unido con el intervalo C. Ahora, ya no voy a hacer la gráfica, pero quiero que observen algo. En el intervalo A están los números entre 0 y 4, sin contar el 0 ni el 4, solamente los que están en medio. Y en el intervalo C están los números del 6 al 8, contando el 9, pero no contando el 6. Entonces, rápidamente podemos darnos cuenta que estos dos intervalos, el A y el C, no comparten ningún número. ¿Sí? No comparten ningún número. Eso lo que quiere decir es que si me están pidiendo unirlos, lo único que tengo que hacer es literalmente una unión o una sustitución. Es decir, coloco el intervalo A, que va de 0 a 4, intervalo abierto, y le coloco aquí unión, unido con el intervalo B, el C, que va de 6 hasta 9. Aquí. Y entonces, en este caso, como no hay números compartidos, como no se empalmaron, no se empalman estos dos intervalos, entonces no me quedó un intervalo, un solo intervalo de un solo tajo, sino me quedaron dos intervalos unidos. ¿Por qué unidos? Porque no se empalman, no se cruzan, no hay números en común entre ellos dos. Entonces, literalmente aquí me quedó pues la unión de los dos intervalos que representa el A y el C. Entonces, bueno, esta sería la operación de unión. Vamos con la siguiente operación, que sería la operación de intersección. Ok, ¿qué es, ¿qué es la intersección de dos intervalos? Dice, bueno, pues la intersección es que aquel intervalo nuevo que va a agrupar los elementos que son comunes en ambos intervalos, o sea, que se repiten en ambos, los que son comunes, los que se repiten en ambos intervalos. Voy a utilizar los mismos intervalos de este primer ejemplo. Esto me lo voy a traer para acá para utilizarlos aquí en el ejemplo de esta nueva operación que se llama intersección. Ahora, para la intersección, la notación para la intersección es una U invertida, es decir, así. Esa U invertida se llama intersección. Entonces, ¿qué sería A intersección con B, por ejemplo? Primero vamos a sacar la intersección entre A y B, que como ya leímos en la definición, no es más que los números que se repiten en ambos intervalos, aquellos números que comparten, aquellos números que comparten. Entonces, ¿qué números comparten? Otra vez, voy a volver a hacer la gráfica. Recuerden que la gráfica no es necesaria, yo solo la hago para que sea visual la forma de la solución. Entonces, grafico los dos intervalos, tanto el A como el B. Es más, la gráfica ya la tengo acá arriba, entonces simplemente la voy a copiar, ¿no? Porque es exactamente eh, la misma gráfica. Entonces, esta de acá, aquí la voy a colocar. Entonces, otra vez, intersección, números que se repiten. Entonces, aquí en la gráfica es bastante evidente qué números se repiten. ¿Cómo puedo saber qué números se repiten? ¿Dónde se empalman las gráficas? ¿Dónde está una gráfica sobre otra? ¿Qué elementos comparten? Entonces aquí es evidente que empiezan a compartir números a partir de aquí, miren, a partir del 0, porque a partir de aquí se empalman las gráficas y terminan de empalmarse o terminan de estar una sobre otra hasta el número 2, o sea, de 0 a 2. Entonces, la intersección, ¿quién sería?
Pues desde el número 0 hasta el número 2. Ahora, si se fijan aquí en la gráfica, del lado del 0 tengo aquí, miren, un círculo sin rellenar. Eso quiere decir que paréntesis del lado del 0. Lo mismo ocurre del lado del 2. Aquí tengo el círculo sin rellenar. Por lo tanto, entonces aquí también sería abierto. Entonces, la intersección del intervalo A con el intervalo B sería un nuevo intervalo que va desde 0 hasta 2, intervalo abierto. ¿Sí? Esto de aquí se lee así, ¿no? A intersección B. Ok. Este sería un primer ejemplo con la operación intersección. Y otro ejemplo sería si me pidieran A intersección con el intervalo C. El A intersección con el intervalo C. Una vez más, hay que recordar que no hay elementos de A en C, ni viceversa, ¿no? Es decir, no se empalman, no se cruzan, no tienen elementos comunes. Y la intersección es precisamente eso, los elementos que son comunes. Por lo tanto, si no tienen elementos en común o no tienen elementos iguales, entonces eso quiere decir que no hay intersección. Y la forma de colocar que no hay intersección, entonces sería colocando el símbolo matemático que significa conjunto vacío, que es este que acabo de colocar aquí, que es un pequeño círculo con, un, con una diagonal, ¿no? Y esto en matemáticas se le llama conjunto vacío. Es decir, no hay intersección, no hay números en común. La siguiente operación sería la diferencia. Ok, ¿qué es la diferencia? Bueno, dice la diferencia es el intervalo o el conjunto, el nuevo conjunto, formado por todos los elementos del primer intervalo, o sea, del intervalo A, pero no pertenecen a B. Todos los elementos del primer intervalo que no pertenezcan al siguiente intervalo, al intervalo B. Ahora, para la notación de esta operación, se pone con un signo menos. Por ejemplo, A menos B, así se lee. O A diferencia B, que sería lo mismo. Para realizar esta operación de diferencia, lo más conveniente o lo más sencillo no sería hacer una gráfica como en los dos anteriores. Aquí lo más sencillo sería extender los intervalos. Es decir, por ejemplo, intervalo A. ¿Qué valores hay o existen dentro del intervalo A? Pues bueno, ni el 0 ni el 4 forman parte porque es un intervalo abierto. Entonces, los que sí formarían parte de ese intervalo, ¿quiénes serían? Pues sería el 1, el 2 y el 3 solamente. Entonces, como el intervalo A es el primero que aparece aquí, entonces la diferencia con B van a ser todo lo que me sobre después de que elimine los que sean iguales o los valores que también pertenezcan a B. Entonces, ¿qué hago después? Pues voy a extender también el intervalo B, pero aquí en la parte de abajo. El intervalo B es desde el -3 hasta el 2, ¿sí? Sin tomar el 2, es decir, pues tomamos hasta el 1, por ejemplo, ¿sí? 1 antes del 2. Entonces, ¿cómo lo extiendo? Bueno, pues yo aquí solamente voy a tomar aquí hasta el 1, me voy hacia atrás, ¿no? Sería después el 0, después el -1, después el -2 y por último, pues el -3 también es parte de, ¿no? Porque es un intervalo semiabierto, el -3 sí lo toma. Y aquí lo único que tendría que observar es que el 1 sí es parte de ambos intervalos, es decir, el 1 pertenece tanto al intervalo A como al B, es decir, comparten ese valor, comparten ese número. Entonces, ahora sí, ¿qué fue? ¿Sí? ¿Qué fue o qué es más bien lo que me sobra, ¿sí? Del intervalo A? Sí, porque fíjense la definición, formado por todos los elementos del intervalo A, pero no pertenecen a B. Sí, como el 1 también pertenece a B, entonces el 2 y el 3 no. Por lo tanto, lo que me sobró fue este. Entonces, ¿cuál sería la operación de diferencia A menos B? Pues sería
desde el número 2 hasta el número 3. Intervalo cerrado, ¿no? Porque el 2 y el 3 sí forman parte de esta diferencia. Lo mismo pudiéramos hacer al revés, es decir, ahora imagínense que me piden la diferencia, pero de B menos A en lugar de A menos B, ahora B menos A. Pudiera parecer que sería algo similar o lo mismo, pero no va a ser lo mismo, porque ahora el resultado va a ser todos los elementos que aparecen en este primer intervalo, pero que no están en A. ¿Sí? Entonces ahora lo primero que tendría que hacer sería extender el intervalo B. Es decir, el intervalo B empieza en -3 y luego -2 y luego -1, 0, 1 y el intervalo B solamente llega hasta el 1, ¿no? Y ahora en la parte de abajo extiendo el intervalo A, que sería 1, 2 y 3. Entonces aquí sería 1, 2 y 3. Y entonces una vez más, aquí podemos ver que el número que comparten, el número que sí está en A, que también está en B, sería el 1. Y por lo tanto, lo que me sobra del intervalo B sería todos estos, los que encerran azul. O sea, desde el -3 hasta el 0. Intervalo cerrado del lado del 0, intervalo cerrado del lado del -3. Y esta sería la operación de diferencia. Todos los que están en A, pero no en B para este primer ejemplo, y todos los que están en B, pero no en A para este segundo ejemplo. Y bueno, esa sería la operación de diferencia. Por último, tenemos la operación de complemento. Una vez más, me voy a traer estos intervalos de aquí para utilizarlos como ejemplo aquí en la última operación, que es la operación de complemento. Y bueno, dice, ¿qué es el complemento de un intervalo o el complemento de un conjunto? Dice, son todos los elementos que no pertenecen a dicho intervalo. Entonces, la forma de anotarlo sería, por ejemplo, aquí podemos poner A y luego con una C pequeña aquí como si fuera un exponente. Es un superíndice, ¿no? El índice arriba. Y entonces A complemento. Es decir, todos los elementos que no pertenecen al intervalo A. Todos los elementos que no pertenecen al intervalo A. En este caso, el intervalo A va de 0 a 4. ¿Sí? Sin incluir el 0 y tampoco sin incluir el 4. Por lo tanto, si nos vamos hacia atrás, pues sería números que no pertenecen al intervalo A. Pues para empezar, el 0. Después el -1, ni el -2, ni el -3, ni el -4, ni el menos infinito. Entonces, ¿quién sería el complemento? Pues desde el menos infinito hasta el 0. Y aquí pongo intervalo cerrado del lado del 0. Acuérdense que los infinitos siempre van con paréntesis. ¿Por qué puse intervalo cerrado del lado del 0? Pues porque el 0 no es parte del A, porque el A es un intervalo abierto. Por lo tanto, como no es parte del A, el 0 sí debe de ser parte del complemento de A. Después, del otro lado, ni el 4, ni el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8, ni el 9, ni el más infinito son parte de A. Por lo tanto, aquí tendría que hacer una unión con la otra parte del complemento de A, que sería, pues desde el 4, otra vez, intervalo cerrado por la misma razón, hasta el más infinito. Acuérdense que los infinitos siempre van entre paréntesis. Y así, entonces, esta es de las operaciones más sencillas porque simplemente es ver o entender que o más bien, el complemento son todos los números que no son parte de ese intervalo del cual me están pidiendo encontrar su complemento. Ok, ya por último vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Vamos a hacer unos pequeños ejercicios para que quede afianzado bien este último apartado que es el de operaciones con intervalos. Entonces dice, sean los intervalos A -2 a 4, B de 0 a 5 y C de 6 a 10, intervalo cerrado.
Dice, realiza las siguientes operaciones. Entonces, que voy a poner? Número 1. Vamos a hacer, por ejemplo, A unión con C. A unión con C. Entonces, fíjense. Si se fijan aquí rápidamente, podemos darnos cuenta que el intervalo A, que va de -2 a 4, no comparte ningún número con el intervalo C, que va de 6 a 10. Por lo tanto, si me están pidiendo unirlos, literalmente hay que unir los intervalos, es decir, el primer intervalo que es A, que va desde -2 hasta 4, aquí semiabierto el intervalo A, unión con el intervalo C, que va de 6 a 10, ¿no? Intervalo cerrado. Así, de 6 a 10, intervalo cerrado. Y entonces esa sería literalmente la unión. ¿Por qué lo puse de esa manera? Otra vez, porque no hay números que se repitan, no hay números que se empalmen, no hay números que compartan. Listo. Número 2. Ahora, por ejemplo, nos pudieran pedir B unión con A. B unión con A. Entonces, aquí rápidamente podemos observar que el intervalo A y el intervalo B sí comparten números. ¿Sí? Sí comparten números. Porque el intervalo B son los números más grandes que 0 y menores que 5. Pero el intervalo A son los números más grandes que -2 y menores que 4. Entonces, por ejemplo, aquí rápidamente podemos darnos cuenta que comparten tanto el 0, bueno, el 0 no, ¿no? Porque el 0 no es parte de B, pero sí comparten el 1, el 2, el 3 y el 4. Por lo tanto, como sí se empalman, si hay números que comparten, entonces simplemente tengo que hacer la unión de los dos, es decir, un intervalo completito. Es decir, tomo el límite inferior más pequeño de esos dos intervalos, del B y el A. ¿Cuál es el límite inferior más pequeño? Pues en este caso el del A, que es el -2. Como hay un intervalo abierto ahí de ese lado, pues lo sigo colocando igual. Coma, tomo el límite superior más grande de los dos intervalos, que en este caso sería el 5. Entonces aquí el del B, que es el 5. Coloco el 5, una vez más, intervalo abierto acá del lado del 5. ¿Por qué? Porque así está aquí, ¿no? Aquí está, 5, intervalo abierto. Listo. Como pueden darse cuenta, aquí yo ya no hice la gráfica porque en realidad no es necesaria, solamente lo hice en los ejemplos de acá de arriba para que fuera, como ya les dije, de una forma más visual la solución. Ok, ahora por ejemplo, pudiéramos o nos pudieran pedir A intersección con B, ¿sí? A intersección con B. Entonces, o sea, los números, acuérdense que la intersección es los números que se repiten tanto en el primer intervalo como en el segundo. ¿Sí? Los números que se repiten, los números que comparten. En este caso, ¿qué números hay dentro de A que también estén dentro del intervalo B? Bueno, pues el B no empieza en el 0, empieza en el 1. Entonces, y el A sí contiene al 1 también. Entonces, el A contiene 1, 2, 3 y 4. Y el B contiene 1, 2, 3 y 4 también. El 5 ya no, porque el 5, ojo, tenemos intervalo abierto aquí del lado del 5. Entonces son precisamente esos números. Es decir, ¿cuáles comparten? Pues comparten desde el 1 hasta eh, hasta el 4. Sí, comparten desde el 1 hasta el 4. Intervalo cerrado del lado del 1 porque sí pertenece a la intersección. Sí. Ok, número 4, siguiente ejercicio. Pudieran pedirnos también un, por ejemplo, B menos A, ¿sí? O B diferencia A. Ojo, otra vez para pues habría que extender el intervalo B, después abajo extendemos el intervalo A y lo que nos sobre de B sería la diferencia entre B y A. Entonces, el intervalo B, ¿quién sería? Pues el 0 no entra, solamente entra el 1, el 2, el 3 y el 4. Y en el intervalo A, ¿quién entra? Pues entra el -2 no, pero sí entra el -1. Entonces aquí sería el -1, el 0, el 1
el 2, el 3 y el 4. Y entonces, B menos A, ¿quién sería? Pues bueno, primero hay que ver cuáles se repiten. Todos estos se repiten. ¿Sí? Ahora, si se fijan, aquí, ¿qué pudiéramos decir? ¿Quién me sobró del intervalo B, que es el que está arriba? Pues no me sobró nadie, porque todos los demás, porque todos los elementos del intervalo B sí también son parte del intervalo A. Entonces, como no me sobró nadie, entonces aquí, ¿cuál sería la solución? Pues como no sobró nadie, pues es un conjunto vacío. Ok, siguiente ejercicio, número 5. Pudiera ser ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a ver si me da lo mismo, si me da otra cosa. A diferencia B o A menos B. Sí. Observen que aquí para el A menos B sería exactamente esto mismo que hice, solo que tendríamos que invertirlo. Es decir, ponemos extendido el intervalo A arriba y extendido el intervalo B abajo. Por lo tanto, lo que me va a sobrar ahora del intervalo B, que en este caso es el que está abajo, sería este que está aquí, que estoy encerrando en azul. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Pues desde el -1 hasta el 0. Así. Listo. También, número 6, pudieran pedirme un C complemento, por ejemplo. ¿Cuál sería el complemento del intervalo C? Pues el intervalo C es un intervalo cerrado que va desde 6 a 10. Eso quiere decir que todos los números antes del 6 no son parte del complemento del C, pero sí del complemento. Entonces sería desde menos infinito hasta el 6, pero abierto, porque el 6 sí es parte de C, entonces no puede ser parte del complemento. Unión, ¿con quién? Pues desde el 10, otra vez abierto del lado del 10, coma hasta el más infinito. Entonces, hay que recordar que el complemento son todos los números que no pertenecen al intervalo original, que en este caso era el intervalo C. Y bueno, otro tipo de ejercicios que pudieran también solicitarnos sería, por ejemplo, voy a trabajar con alguno de los que ya tengo aquí. Voy a poner, por ejemplo, B unión A. B unión A, que sería desde -2 hasta 5. Pero después de eso me piden el complemento de esa unión. O sea, B unión A y luego complemento. Sí. Ahora, B unión A, yo ya sé quién es porque lo calculé aquí en el ejercicio número 2. Entonces lo puedo venir a poner aquí directamente. 2,5, que ya sé que eso es B unión A, pero después aquí le pongo complemento. ¿Quién es el complemento de -2,5? Pues todos los números anteriores al -2 y todos los números posteriores al 5. Es decir, desde menos infinito hasta el -2 cerrado del lado del -2. ¿Por qué? Porque como el -2 no es parte de B unión A, entonces sí debe ser parte del complemento. Unión con todos los números que están después del 5, incluido el 5 también, o sea, 5 intervalo cerrado. ¿Por qué? O por la misma razón, hasta el más infinito. Cierro paréntesis acá con el infinito. Y bueno, estos son los tipos de ejercicios que se hacen con las operaciones con intervalos.